compromisos. Opinión independiente. Hablemos de Codelco. 2 accidentes en pocos días, lo que ha elevado las alertas y en 10 días tuvo 2 muertos. 2 fallecidos en 2 accidentes. Y esto ha generado que la dirección de Codelco suspenda algunas faenas. Que son las... A ver, básicamente... De expansión. Sí, son en 10 días Codelco tuvo 2 accidentes con víctimas fatales, o sea, 2 personas muertas. Esto fue en Rajo Inca y Chuquicamata, que son las obras de ingeniería y de trabajo que se están haciendo en las ampliaciones. Expansión de los minerales. Expansión de los minerales. Y esto es muy, muy complejo. Claro, es complejo porque obliga a paralizar tareas, digamos. Es complejo también porque, bueno, pone en duda la seguridad y de hecho el presidente del directorio, Máximo Pacheco, ha suspendido todas estas actividades señalando que esto es muy, muy grave y que por lo tanto habrá que revisar una serie de procedimientos que tienen que implementarse ahí. Son 2 muertos por año en la última década. O sea, son 20 personas que han muerto en las operaciones de la estatal, de la cuprífera. El problema es que son miles de trabajadores y estos 2 muertos, si son 2 por año, en 10 días ya hay 2. Sí. Y por lo tanto se han incrementado... Y son distintos accidentes también. Se han encendido las alertas, claro, no es un solo accidente que provoca 2 fallecidos. Ahora, esto habla de los desafíos, fíjate, que tiene, en este caso la minería, pero particularmente Codelco, que está en una... Codelco compite en un mercado muy competitivo que es el de la minería del cobre, siendo uno de los actores principales a nivel mundial, pero además con otro dato, con expansión, o mejor dicho, exploración de filones de cobre en otros países. Perú, por ejemplo, está invirtiendo muchísimo en lo que puede ser proyectos mineros, y en otras partes del mundo. Codelco sí sigue estando a la cabeza, lo sigue estando, pero con problema, con minas que están relativamente agotadas, vale decir, donde lo relevante de la beta o la beta más rica ya fue explotada, y por lo tanto requiere de estos trabajos de expansión, de nuevos yacimientos, para seguir siendo competitivo. Eso significa no solo mayor inversión para que sea redituable en el futuro. Claro, está pensando hacia el futuro. Sino además, claro, implementación de nuevas obras. No es la explotación de la misma mina que ya todos conocen. Ahora, cuando hablamos de esto estamos pensando en réditos futuros en 10, 15 años más, ¿eh? Que quede claro que estos son trabajos a muy, muy largo plazo. ¿Qué pasó? Básicamente, para resumir, probablemente porque esto pasó en los últimos días, si usted no ha estado al tanto de ello, el primer accidente ocurrió el domingo 10 de julio, rápidamente se produjo el fallecimiento, la persona que murió ahí es Rubén Francisco Trigo Escobar, de 50 años, padre de 2 hijos, que pertenecía, porque hay un dato, las 2 personas muertas en estos 10 días no están contratados por Codelco, sino que trabajan para empresas subcontratistas de Codelco. De hecho, el señor Trigo Escobar trabajaba para la empresa consorcio Velaz Movitec y en Rajo Inca, ubicado en la división Salvador. ¿Qué pasó? Es lo que se está investigando, pero por el momento, por lo pronto, se tiene establecido de que hubo un error, digamos, en la obra de ingeniería. Y la otra persona es Sebastián Andrés Méndez Castro, que murió, tenía 32 años, y él también era subcontratista, como les decía, él trabajaba para consorcio Osa Pizzarotti. De la vicepresidencia, contratados por la vicepresidencia de proyectos de Chuquicamata subterráneo, y eso ocurrió el día de ayer aproximadamente a las 9 de la mañana, en circunstancias que ese trabajador se encontraba desarrollando actividades de mantenimiento en el túnel 15 de inyección del proyecto subterráneo. Son 2 accidentes que afectan a las subcontratistas que tiene Codelco y que obviamente generaron estas dudas sobre en materia de seguridad. ¿Qué está pasando al interior de las minas? Claro, y Codelco, por múltiples razones, efectivamente es una especie de ejemplo. Ahora, que compite además con grandes transnacionales, canadienses, ya, gigantescas, y que la vara está puesta ahí. Estamos hablando de grandes líderes internacionales, que incluye a Codelco, pero estos datos son también relevantes. El mundo está cambiando, ¿no es cierto? Lo señalan todo. Y fíjate que hay un dato muy relevante, que son ciertas exigencias que se le están haciendo a las grandes empresas, particularmente transnacionales, en sus mercados, respecto al cumplimiento de determinados estándares, ¿no es cierto? Incluso para la aceptación o no de compra.
de intercambios comerciales. Hace un tiempo atrás hablamos, por ejemplo, de estos fondos de inversión noruegos, que son gigantescos y que le permiten una rentabilidad noruega muy, muy grande. Fondos gestionados por el Estado. Bueno, hay una exigencia para que esos fondos inviertan en determinadas empresas y en otras no, dependiendo de si cumplen ciertos estándares en materia medioambiental, que no estén vinculadas, por ejemplo, no sé, a trabajo infantil. El concepto de la ecoinversión que se está poniendo, y de hecho en Estados Unidos también empieza a ser fuerte. Exigencias medioambientales muy, muy significativas. Son bancos que tienen fondos de inversión o estados que pueden invertir, pero les ponen porque los propios accionistas de los bancos, a ver, sí. Ponemos ejemplo, llega una reunión de los accionistas de determinado banco y hay algunos accionistas que exigen ante la junta de accionistas que se tomen ciertas políticas en materia, por ejemplo, de inversión sobre empresas que cumplan estándares ambientales, o si no, no. Ahora, este es un desafío, bueno, para poder y para muchas industrias. Bueno, y en materia de seguridad, de todas maneras. A ver, ¿por qué tocamos este tema en particular? Porque a veces el debate chico nos encierra, digamos, en una esfera muy pequeña. Pero hay grandes debates internacionales que se están dando, que están modificando la manera de hacer negocio y que tarde o temprano a Chile van a llegar, van a repercutir, van a ser parte de la exigencia de los negocios que se hagan en nuestro país. ¿Está fuera del debate? Un poco. Sí, yo creo, por ejemplo, uno se podría preguntar, probablemente los sindicatos de Codelco pueden tener su propia opinión, pero la pregunta es, todos estos proyectos que estamos hablando, donde hay 2 personas que murieron, ¿se está pensando en tecnología, es decir, que se pueda manejar la extracción minera, por ejemplo, desde una torre en La Serena, en Antofagasta? No ir a la mina, sino que todo sea robotizado, con camiones sin operador, sino que con máquinas, porque lo que pasa es que, por ejemplo, la industria canadiense en el área de la minería, también las empresas chilenas que se dedican al rubro de la minería, están trabajando en eso, con desarrollos de software, y eso conlleva a que hay una merma también en la cantidad de personas. Y yo creo que es un debate que hay que enfrentar y no tenerle miedo, tal como el sistema público, el registro civil, por ejemplo. Hace mucho tiempo en tecnología. En el Teniente, la Universidad de Chile trabajó, y cuando estoy hablando de mucho tiempo, estoy hablando de más de 10 años, con un prototipo de un robot que efectivamente hiciera una faena, digamos, de perforación de la mina. O sea, eso está. Claro, la pregunta es, que es una pregunta no solo para la industria minera, ¿no? Que se la están planteando en Europa, en Estados Unidos, incluso también en algunas partes de Asia, lo que ocurre con la denominada robotización, que significa, en muchos planos, ser más eficiente, pero también eso a veces a costa de puestos de trabajo. El desafío que un poco lo que está pasando en los supermercados, con estas cámaras de autoatención que se merman la cantidad de cajas. Y en muchas otras empresas. O sea, claro, quizás el supermercado es más visible, porque uno deja de ver a los cajeros. Uno los deja de ver. Y uno tiene que hacer, digamos, la operación. Pero yo creo que este es un debate que hay que hacerlo. ¿Y el aeropuerto? Pero bueno, también. A ver, los check-in, digamos, si las maletas. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de llegar particularmente a un aeropuerto que es el de Holanda? Solo son máquinas. Hasta para meter la maleta, todo es una máquina. No hay interacción, no hay a quien decirle, oiga, tiene a lo mejor pasillo, no, todo es a través de una computadora. El tema es que esto está avanzando muy rápido y yo no sé si hay disposición, primero de los funcionarios públicos, segundo también de los trabajadores de las grandes corporaciones, grandes empresas, porque esto principalmente se da en las grandes empresas, de sentarse y empezar a evaluar, porque probablemente efectivamente van a haber menos puestos de trabajo, pero también van a ser más especializados quienes tengan que trabajar. Y yo creo que es el momento de empezar a trabajar con las empresas para cómo se perfecciona, cómo se trabaja, cómo se le sube al conductor de un camión que pase luego a manejar el mismo camión desde un computador en una oficina en una ciudad, ojalá no en Santiago, puede ser otras ciudades del norte. Yo creo que no hay que tenerle miedo a ese debate, porque viene y nos va a pillar y nos puede pillar, o sea, siendo analfabetos totalmente en esto. O sea, ese debate no es que viene. Siendo poco competitivos, por cierto. Ese debate ya está. No, pero yo no lo veo en otras como parte de la estructura de la agenda, por ejemplo. Está en otras partes del mundo. ¿Por qué el registro civil, por ejemplo, no está lleno de tótem para hacer los trámites? ¿Por qué tenemos que estar esperando 3 meses para que nos hagan un servicio pero seamos justos, que es externo? En materia, por ejemplo, financiera bancaria,
Chile está bastante más adelantado que muchos países. Sí, pero eso son los entes privados, Nivaldo. Yo estaba hablando del sistema, de los empleados fiscales, los empleados públicos en general. En todo orden de cosas. Hacer que el Estado sea más eficiente. O sea, hoy día inscribir un auto, sacar un carnet, o sea, todo lo que tiene que ver con lo público, estamos al debe. Nos pueden decir los mismos auditores. ¿Cuántos están esperando? Personas que se han contraído matrimonio y el certificado no les aparece hasta 2 meses después. Entonces, algo pasa, algo hay ahí. Bueno, a veces hay estructuras grandes y pesadas que les cuesta mucho moverse y cambiar, pero los procesos de cambio están más acelerados que hace un tiempo atrás y por lo tanto, efectivamente, dudar, no hacerle el movimiento en el momento justo, te deja mucho más atrás que antes. O sea, digamos, lo que se entiende por el mundo desarrollado avanza a una velocidad donde si uno no está atento, se queda muy atrás. Muchos auditores dicen lo que pasa es que los partidos políticos se pueden quedar sin los cupos. Bueno, algo de eso puede haber, sí. Bueno, a ver, están los intereses corporativos que le llamo, para no hablar solamente de los partidos políticos. Hay intereses corporativos que muchas veces tienden a la rigidez y destrabar eso no es fácil. En todo ámbito. A ver, pensemos también en los gremios. No pensemos en los partidos, pensemos en los gremios también. Hay defensas corporativas, de métodos de actuación o de acción que les son útiles. ¿Por qué? Porque mantienen un status quo en el cual ellos siguen estando cómodos. Innovar es difícil. No solo porque se requiere recursos, sino además aprendizaje de nuevas formas de hacer las cosas, pero también es difícil porque significa cambiar la cultura y eso a veces es lo más complejo. Información independiente. Opinión independiente.